Hola, muy buen día a todos. Gracias por conectarse al episodio de Jerime TV del día de hoy. Y conmemorando un poquito el mes de octubre, es importante mencionar que el 1 de octubre es el día propuesto por la Organización Mundial de la Salud para conmemorar el Día Internacional de las Personas de Edad. Quiero abrir el capítulo de hoy mencionando que oficialmente nuestro país, México, es un país envejecido, siendo que el 14% de sus habitantes tienen ahora más de 60 años. Hoy en día en nuestro país la expectativa de vida de los varones, de los mexicanos, es de 72 a 74 años, mientras que para las mexicanas, las mujeres, es de 76 a 77 años. Sin embargo, esta longevidad depende de muchos factores que vamos a hablar más adelante, porque muchos de ustedes me dirán, 72 es muy corto. Yo tengo más de 80 o mi hermana tiene 86, mi tía, ¿no? Mi mamá. Entonces vamos a ver de qué va dependiendo que tengamos longevidad, porque una cosa será envejecimiento y otra cosa es longevidad. Por eso, en este programa quiero dedicarlo para aclarar unos puntos importantes acerca del envejecimiento. En primer lugar, el envejecimiento es un proceso que va a ser dinámico y que va a ocurrir en todos los seres vivos desde el momento en que nacemos e inclusive desde el momento en que somos concebidos. En los años 70, el científico Streller propuso 4 postulados para considerar que una teoría del envejecimiento sea sostenible. Entonces, estos postulados los conocemos como los postulados del envejecimiento, los postulados de Streller, y son 4. En primer lugar, el envejecimiento es un proceso universal. Esto es que todos como especie de seres humanos vamos a envejecer sí o sí, es lo natural. Entonces, el primer postulado es que sea universal. El segundo postulado es que el envejecimiento debe de ser intrínseco. Esto es que los cambios empiezan a ocurrir dentro del cuerpo y deben de ser propios. Por supuesto que ya veremos que existen factores externos que van a hacer que exista un envejecimiento a lo mejor patológico. El envejecimiento debe de ser progresivo, como mencionábamos, o sea que las pérdidas de las funciones y de todas estas partes moleculares en nuestros órganos deben de ir siendo graduales a lo largo del tiempo. Y el envejecimiento es deleterio, es decir, que existe una pérdida en la función fisiológica. Por supuesto que no es lo mismo, entonces, tener este proceso de envejecimiento a los 11 años que a los 67 años. Y es por eso que conocemos dos conceptos diferentes de envejecimiento. Por un lado está el envejecimiento edificante y el envejecimiento declinante. El envejecimiento edificante va a ser aquel que construye como un edificio, por eso se llama edificante. Es el que nos va a servir para crecer, para desarrollarnos. Por ejemplo, el niño de 11 años está envejeciendo de una manera edificante, se está construyendo y está creciendo sus órganos, sus sistemas y su cuerpo para llegar a una edad de madurez sana. Por otro lado está el envejecimiento declinante, que es cuando ya empiezan a existir acúmulos de anormalidades intra e intercelulares que llevan a un desgaste natural, generando los cambios que ya conocemos y que son visibles del envejecimiento, como en la piel las arrugas, en el pelo las canas, los cambios que existen en la movilidad por el envejecimiento osteoarticular y por supuesto que todas estas anormalidades intra e intercelulares nos van a generar un riesgo aumentado de presentar algunas enfermedades específicamente no transmisibles o metabólicas por el mismo proceso a nivel sistémico, es decir, que nuestros tejidos, nuestros órganos y nuestros sistemas van a envejecer. Ahora, es muy importante mencionar que no solo los viejos están envejeciendo, sino que todos estamos envejeciendo. Sin embargo, lo hacemos de maneras distintas, en tiempos diferentes y con ritmos distintos. Y todo esto depende en gran parte de nuestros estilos de vida. Ahora, el envejecimiento ya decíamos que es un proceso y va a ser un proceso de degradación natural del cuerpo que ocurre a lo largo de la vida, mientras que un concepto importante a definir es la longevidad. La longevidad es el tiempo que vive una persona y que depende
de muchos factores, ¿no? O sea, el tiempo de vida que tengamos va a depender de dos factores principales, de nuestros factores genéticos, que lamentablemente esos son factores que no podemos controlar y que son factores no modificables, pero también están los factores externos que sí podemos modificar y que sí los podemos a voluntad propia mejorar o por contrario, empeorar y de esta manera envejecer patológicamente y tener una longevidad más corta. De nuestros hábitos, bueno, primero siempre tenemos que considerar nuestra genética, porque si tenemos familia, nosotros como mexicanos, únicamente por raza, por etnia, tenemos más riesgo de tener enfermedades como por ejemplo diabetes, hipertensión, problemas metabólicos. Entonces, considerar nuestra genética y las enfermedades que corren por nuestra familia a la hora de decidir tomar buenos hábitos es fundamental para evitar y apagar lo más que podamos estos riesgos genéticos a lo que le llamamos la epigenética. La epigenética se refiere a los genes que ya traemos, a lo mejor ya traemos la posibilidad de desarrollar diabetes, pero la epigenética se refiere a que un factor externo que nos va a generar algún cambio, va a ser la clave para desarrollar o no desarrollar la enfermedad. Entonces, tener la conciencia de nuestra genética es muy importante a la hora de decidir nuestros hábitos. Ahora, hay teorías que hablan del proceso de envejecimiento y de longevidad también, hablando un poco de restricción calórica. Entonces, sabemos ahora que las personas que consumen menos carbohidratos y que tienen una dieta, por decir así, un poco más deficiente, van a vivir más que aquellas personas que consumen más carbohidratos. ¿Y por qué es esto? Por dos factores. Por un lado, el estar consumiendo cantidades altas de alimento va a hacer que tengamos mayor riesgo de desarrollar enfermedades a lo largo del tiempo que estén relacionados con sobrepeso u obesidad, como diabetes e hipertensión. Pero, por otro lado, hay una teoría del envejecimiento que habla de que cuando existe una restricción en la cantidad de comida que consumimos, se empiezan a aprender genes de supervivencia, lo que va a hacer que seamos más longevos. Entonces, dentro de nuestros hábitos, debemos de empezar a tener más conciencia en la alimentación y no solo comer bien, sino a lo mejor comer no poco, pero sí lo suficiente. Eh, en las rutinas actuales perdemos de alguna manera la conciencia de la plenitud del estómago, ¿no? O sea, como que queremos más y entonces hay más antojos y son comidas muy abundantes. Si nosotros empezamos de alguna manera a tener control sobre las cantidades y la calidad del alimento, eso será un hábito que nos llevará a un envejecimiento exitoso y que nos llevará a una longevidad. Ahora, la actividad física es fundamental. No es lo mismo una persona que siempre ha sido sedentaria a una persona que siempre ha sido una persona deportista o atleta o que tiene cierto tipo de movimientos regulares, musculares en su cuerpo, porque eso genera memoria metabólica y hace que metabólicamente el cuerpo se comporte de una manera distinta. Entonces, las personas que tienen una actividad física continua, constante y entre más tiempo tengamos con esta rutina, será mejor para favorecer un envejecimiento adecuado y también una longevidad. Los hábitos del sueño, que son parte del cuidado de la mente, son fundamentales. Hay estudios que hablan de cómo ciertas ocupaciones laborales como turnos nocturnos estas personas, por ejemplo, los conductores de trailers y autobuses que tienen que viajar por la noche, vigilantes, veladores, todas estas personas van a tener un riesgo aumentado de enfermedades metabólicas por un lado
y eso va a hacer que su expectativa de vida sea más corta, ¿no? La longevidad se va a ver afectada y también la manera en la que envejecen. La parte de la mente es muy importante, haciendo hincapié en la salud mental emocional. Sabemos ahora que enfermedades psiquiátricas como depresión, ansiedad, bipolaridad nos llevan a un riesgo aumentado de, en algún momento, desarrollar deterioro cognitivo y o demencia, y entonces eso va a hacer que envejezcamos de una manera patológica y que la longevidad o nuestra expectativa de vida también sea más corta. Y otros de los hábitos que debemos de favorecer es la salud social. Ahora sabemos con evidencia científica que las personas que envejecen solas van a ser personas que enferman más y que viven menos. Entonces, es importante considerar esta parte social de estar acompañados, de favorecer redes de apoyo, de tener a personas cercanas, amistades, familia. eh, inclusive vecinos, de hacer una comunidad, porque la soledad y el aislamiento es un factor de riesgo también muy importante para demencia. Y hablando de estos hábitos, hemos escuchado por ahí el concepto de las zonas azules del mundo, y este concepto surgió a partir de los trabajos de investigación de un astrofísico belga, Michel Poulain, y un gerontólogo italiano, Gianni Pes. Entonces, es muy chistoso el saber cómo fue definido una zona azul, porque se definió azul porque estos investigadores utilizaban un rotulador azul para señalar las zonas y los lugares donde habían visitado y observaban estos cambios. Y una zona azul es un área geográfica limitada en la que su población tiene una longevidad excepcionalmente alta, donde es normal o es constante que las personas vivan 100 años o más. Entonces, estas zonas son actualmente 5 las que están identificadas en el planeta, y están en la mayoría de los continentes. En América es Costa Rica, la península de Nicoya. En Europa es Grecia, Icaria y Cerdeña en Italia. En Asia, Okinawa, un conjunto de un archipiélago acá, japonés en Japón, y en Estados Unidos, también en América, Loma Linda, California. ¿Qué es lo que los investigadores encontraron de estas zonas, específicamente en Europa, en Icaria y en Cerdeña? La alimentación, ¿no? O sea, la restricción calórica, una dieta mediterránea donde es alta en vegetales, en frutos secos, en aceite de oliva y proteínas de alto valor biológico como pescado, más que carnes magras, carnes rojas, y esto se piensa que es parte del éxito en Cerdeña y en Icaria. En Okinawa, la alimentación también fundamental a base de muchísimos vegetales, soya, cúrcuma y jengibre, que sabemos ahora que son antioxidantes naturales. Pensamos que es parte importante de la fórmula de la longevidad y centenarios en esta zona. En Loma Linda, Estados Unidos, en California, uno pensaría como por qué envejecen más o por qué es considerado una de las zonas azules. Y pues bueno, lo que se ha encontrado es que esta comunidad tiene la mayor concentración de personas que hacen ejercicio, ¿no? Entonces, se dice que en esta zona de Estados Unidos los residentes viven hasta 10 años más que el resto de la población estadounidense. Su dieta también es muy importante porque se basa mucho en cereales, frutas, frutos secos y verduras. Y en Loma Linda, California, es una comunidad en Estados Unidos que tiene la mayor concentración de adventistas del séptimo día, ¿no? Que es una comunidad religiosa, por así decirlo. Entonces son muy estrictos en las actividades que llevan a cabo y en la alimentación. Y finalmente, en Costa Rica, esta región en Centroamérica, los habitantes tienen una tasa de mortalidad, es la tasa de mortalidad de mediana edad más baja de todo el mundo, y la segunda concentración más alta de hombres centenarios. Se cree que el secreto de su longevidad reside en que
Es una zona también con una comunidad muy sólida religiosa, tienen redes sociales muy profundas y tienen hábitos constantes de actividad física regular, pero de baja a mediana intensidad, solo que es constante. Entonces, de nada sirve hacer mucho ejercicio durante un año o a lo mejor un mes o comer muy bien durante 3 años que estás en una dieta o en un plan de alimentación, cuando sabemos que los secretos de la longevidad y de tener un envejecimiento exitoso y que te mantengas independiente, autónomo y libre, es que estos hábitos se mantengan a lo largo del tiempo. Espero que la información del día de hoy haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo episodio de Gerimer TV. Hasta pronto.